Muchísimas gracias por haceros presentes en esta rueda de prensa en la que queremos, pues vamos a expresar lo que queremos presentar en el próximo pleno y que queremos llevar a debate, y no tiene que ver con otra cosa que es la necesidad urgente de aprobar el segundo pacto contra la violencia machista, adheriéndonos así a la PNL que se presentó el pasado 4 de octubre por el Grupo Parlamentario Socialista, y al hacerlo no estamos haciendo otra cosa que hablar de democracia, porque este es uno de los grandes retos que tenemos en esta democracia, y es cómo nos enfrentamos a la violencia de género. El pasado 18 de septiembre, como saben ustedes, se cumplieron los 5 años de vigencia con el que vio la luz el primer pacto contra la violencia de género y machista en la Comunidad Valenciana, que se suscribió en 2017 por un amplio conjunto de instituciones, partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación, es decir, un amplio conjunto de la sociedad firmó y rubricó este primer pacto contra la violencia de género. Evidentemente la necesidad del pacto estaba justificada y lamentablemente sigue estando esa desigualdad estructural, esa discriminación y esa opresión basada en el género, que se han dado muchos pasos, pero seguimos teniendo la necesidad de firmar este segundo pacto para poder seguir estando en este camino que venimos desarrollando con este primer pacto contra la violencia de género, para seguir trabajando esa desigualdad estructural. Como saben ustedes, el pacto cuenta con 298 medidas concretas en una estructura de 5 ejes y 21 objetivos, y medidas que están en ejecución permanente y otras que están en proceso, y que en la última revisión, que fue el pasado 2022, en noviembre del 2022, y a la que el Ayuntamiento de Elche, como no ha sido de otra forma, ha asistido a todas ellas, se nos comunicaba que se habían cumplido más del 85% de las medidas que recoge el pacto contra la violencia de género. Cabe mencionar, como bien he comentado, que el Ayuntamiento de Elche rubricó el primer pacto contra la violencia de género, que ha estado presente en todas y cada una de las firmas anuales que se han desarrollado del pacto, y que durante 5 años hemos estado trabajando desde Casa de la Dona, desde la Concejalía de Igualdad, amparados en este pacto, también en el Pacto Nacional contra la Violencia de Género. Que muchas de las medidas que se recogen se han puesto en marcha desde la Concejalía de Igualdad de este Ayuntamiento, y lo que esperamos como mínimo es que se siga en esta senda, amparándose en el segundo pacto, que por eso presentamos esta moción, y se desarrollen cuantas medidas sean necesarias para erradicar la violencia de género en nuestro municipio y en la Comunidad Valenciana. Cabe mencionar también que durante las reuniones de trabajo para aprobar este segundo pacto contra la violencia de género, que se celebraron durante finales del último trimestre del 2022 y primer trimestre del 2023, cabe mencionar que la Consellería de Igualdad pidió al Ayuntamiento de Elche de manera específica que estuviese presente en las mesas de trabajo para desarrollar este segundo pacto contra la violencia de género. Por eso vemos tan importante, no solo por haber estado en las mesas de preparación, sino por cómo se ha ido desarrollando el primer pacto, cómo se quiere desarrollar el segundo, y sobre todo por el objetivo de trabajar por una igualdad en nuestra sociedad. Porque detrás de cada caso de violencia hay una mujer que ha intentado ejercer los derechos de la sociedad democrática, le reconoce, y que su agresor se lo ha impedido con violencia. Y por lo tanto, desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que no es tiempo de cuestionamientos. No es tiempo de cuestionamientos y dudas, pero sobre todo no es tiempo de discusiones que niegan la realidad de la violencia de género. Una realidad y una posición que debilita la situación frágil de las víctimas y sobre todo que está dando amparo a los maltratadores. La violencia de género es un problema prioritario al que debemos de dar una respuesta inmediata y eficaz, y una respuesta que debe ser desde las entidades, desde las instituciones y desde las políticas, pero también desde la sociedad. Por eso decimos que es una respuesta de todas y todos.
una respuesta desde la opinión pública, pero también desde la opinión publicada. En los últimos años hemos aprobado muchísimas leyes y hemos avanzado respecto a este tema. Hemos cambiado conductas y hemos conseguido cambiar muchísimo las cosas. Basta con recordar que lo que antes se consideraba un correctivo marital, hoy se llama violencia de género, pero todavía queda mucho por hacer. Los centros 24 horas, la primera red de acogimiento especializada, la puesta en marcha de la estrategia contra la violencia sexual, los Infodona, la renta valenciana por vía de urgencia y muchos más, etcétera, son todos los pasos que hemos conseguido en la Comunidad Valenciana a través de este primer pacto contra la violencia de género. Y después de más de 5 años de trabajo, es el momento de aprobar este segundo pacto contra la violencia de género y machista. Termino. No hacerlo, no firmar o no llegar a un consenso como se llegó en el primer pacto de todas las fuerzas políticas es una involución imperdonable y una auténtica irresponsabilidad política. Sería indigno que quien ostentamos la responsabilidad pública no fijáramos los cimientos necesarios para conseguir una sociedad igualitaria o no ofreciésemos las soluciones necesarias para mejorar el día a día a quien sufre algún tipo de violencia machista. Sería indigno. Por eso me gustaría dar por supuesto que en esta renovación vamos también a contar con el compromiso de todas las formaciones políticas o contar con el compromiso de todas las fuerzas políticas democráticas, sin concesiones y sin eufemismos que quieren maquillar la violencia de género en algo que no es. Por lo tanto, pedimos no romper esa unidad de acción que ha caracterizado el primer pacto contra la violencia de género. Por una razón incuestionable, y es que las mujeres no tienen por qué sufrir las diferencias entre los partidos políticos. El conflicto, ese conflicto que causa desigualdad, que causa dolor y que causa la muerte. Las mujeres merecen la unidad de las fuerzas políticas democráticas y merecen la unidad de quien quiere defender los derechos humanos y, sobre todo, el derecho más elemental de todos, que es el derecho a la vida.